Saludos familia y gente en La Roca, qué bueno que están conectados con nosotros en Campus Online. También damos la bienvenida, claro, a cada uno que está aquí en reunión presencial. Pues la semana pasada iniciamos una nueva serie que se llama Enemigo Mío. Y le dije que hay unas de las claves principales en por qué las personas pueden perder la autoridad divina en su vida, incluso hasta que se van separando del camino de Cristo. Y les dije que yo creo que es la clave principal, es las obras de la carne. Esa lucha interna, lo que menciona Pablo, vimos Romanos 7, 21 al 23, que hay esa lucha dentro de cada uno de nosotros. Y vimos unos ejemplos, les invité a que van estudiando lo que es la lista y qué es y cuáles son las obras de la carne. Lo menciono de nuevo porque vamos viéndolo como base durante toda esta serie. Gálatas 5, 16 al 24, 1 Corintios 6, 9 y 10 y Apocalipsis 21, versículo 8. Aquí Pablo y también Jesús mismo están hablando de cuáles son las cosas que nos van apartando del camino de Dios, que vamos perdiendo la autoridad que Cristo tiene para con nosotros. Entonces yo les dije que yo los he separado en 4 categorías. Todas las obras de la carne que nos menciona aquí en estos versículos, los podemos poner en 4 categorías. Primero, 5 ejemplos de creencia que vimos la semana pasada. Número 2, pureza, y aquí hay 11 ejemplos de ello. 3, la realidad espiritual, otros 4 ejemplos. Y número 4, comunidad, lo que es unidad, y aquí vemos 14 ejemplos. Y cada semana estamos viendo una de esas categorías para que podamos entender cuáles son y ahora cómo podemos ser libres de las obras de la carne y caminar con la autoridad que Cristo nos ha dado y ser libres totalmente en cada área de nuestras vidas. Hoy el tema se llama apasionado o llenos de pasión. Apasionado o llenos de pasión. Pues ya tengo 20 años viviendo aquí y formando parte de lo que es la cultura mexicana, aquí en León, Guanajuato. Pero yo me recuerdo los primeros momentos en cuando me vine a visitar a México, incluso en la frontera y también aquí más al centro del país. Me di cuenta que la cultura mexicana está llena de pasión. Hay muchas personas muy apasionadas. Yo me considero una persona apasionada por ciertas cosas, pero los mexicanos están apasionados para muchas cosas. Fanáticos del fútbol, del deporte, esta es su comida. Y vaya, que hasta que no basta que la comida sabe bien, hasta que lleno de pasión la comida y te pica un buen, ¿verdad? Incluso hasta los dulces. Y yo también, pues ya tengo años ya casado con una mujer mexicana. Y yo sé de primera mano que es una cultura que son muy apasionados, tienen anhelos, deseos grandes, opiniones muy fuertes. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo? Que están también viviendo lo mismo, ¿no? Y yo me recuerdo una de las primeras veces que siendo novios, Laura y yo salimos de novios y me vine de visita, fuimos saliendo de novios con unos compañeros y compañeras de ella de la universidad. Y yo me recuerdo que fuimos a cenar sushi, comer sushi. Estábamos ahí en un restaurante y los amigos de ella, que no son cristianos, los amigos de ella estaban sentados enfrente de nosotros y empiezan a besarse, empiezan a abrazarse. Ahí estamos públicamente en un restaurante en el área de fast food, de Plaza Mayor, y ellos están pues haciendo todas esas cosas, ¿verdad? Y yo me sentí y me miré a ella como que incómodo, pues, ¿qué onda, no? Porque en mi cultura, de donde yo vengo, puedes estar enamorado, sentir pasión por una persona, pero no lo haces públicamente en frente de todo el mundo, y mucho menos si estamos unos aquí en la mesa y el otro lado y estamos ahí juntos, como que, pues, ¿qué está pasando con eso, verdad? Y así fue mi introducción, mis primeras introducciones a la cultura mexicana. Fiestas familiares donde fuimos con Navidad y cosas así.
muy apasionados y gritos y música fuerte y bailando, etcétera, 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 ¿no? Y ustedes conocen cómo son los ambientes. Antes de continuar, quiero dar un aviso, una nota aquí, ¿ok? Hoy vamos a platicar de asuntos bíblicos, vamos a hablar de asuntos culturales y un poco explícitos. ¿Por qué? Porque esta generación, lamentablemente, recibe sus normas de una sociedad no piadosa, ideas mundanas y o autoridades que la mayoría no tienen autoridad de enseñarles porque andan en lo mismo. Entonces hoy vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, cómo es y qué asunto habla de la palabra de Dios en todos esos aspectos de apasionado, lleno de pasión y arder con pasión. Esos son términos bíblicos y podemos ver varios ejemplos de ello, pero vamos mirándolo. Vamos aquí de la superficie, vamos más profundo y luego vamos a llegar a una aplicación. ¿Ok? ¿Están conmigo? Apasionado. ¿Qué es ser una persona apasionada? Alguien o algo que muestra o siente una fuerte emoción, entusiasmo o un deseo. Es una intensidad controlada. Puede ser romántico, puede ser emocional o puede ser motivacional. Muchas personas, me incluyo a mí mismo, somos apasionados por lo que hacemos. Somos apasionados en la vida. Ese anhelo de ver más, ¿verdad? De experimentar más y ver todo lo que es que Dios tiene preparado para nosotros. Y después hay una otra frase hablando de la pasión que es ser lleno de pasión. Eso significa que alguien está profundamente y abundantemente lleno con fuerte emoción, pero es expresiva, dramático y comúnmente un precursor a decisiones radicales. ¿Ok? Lleno de pasión. Puedes ver unos ejemplos bíblicos que encontré en Salmo 100, 1 al 5, es donde dice que el tipo de alabanza que está lleno de pasión y vamos a hacerlo exuberante, como más de lo normal. Pero también podemos ver, está la declaración de Pedro. Era un hombre apasionado, pero llegó a ser lleno de pasión. Marcos 14, 31. Y dice la escritura, pero Pedro insistía, aunque si tuviera que morir contigo, hablando con Jesús, anunciando su muerte, no te negaré. Y todos los decían lo mismo. O sea, Pedro era un hombre, ¿sabes qué? Yo voy a morir contigo. No me importa lo que pasa. Y algo que notamos aquí, los demás dijeron lo mismo, es que ese tipo de pasión es contagioso, por lo bueno y por lo malo. Leemos lo que dice Santiago 1, 14 al 16, de la Nueva Traducción Viviente. Dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado. Cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Entonces, si no tenemos cuidado, lo que la Escritura nos dice, tenemos un extremo que es alabanza, una expresión abierta de mi pasión para Cristo, pero si no tomamos cuenta y si no cuidamos nuestro corazón y nuestra mente, nuestra emoción, nuestra pasión puede llevarnos a declarar cosas, incluso antibíblicas, por lo cual después Pedro fue regañado por Jesús, porque Pedro dijo, jamás va a pasar eso, y dijo, atrás de mí, Satanás. Por causa de su pasión, estar lleno de pasión, empezó a declarar cosas que no eran conforme a la voluntad de Dios. Y es exactamente lo que Santiago nos está describiendo aquí, que si no tenemos cuidado nos va a llevar y va a despertar esa área de nuestro pecado, nuestros propios deseos. Otra palabra es malos deseos, lujuria, pasiones. Es como diferentes versiones traduce esa misma palabra en griego. Es concordancia Strong's 1939. ¿Sí? Entonces nos puede llevar hacia el lado del pecado. Ese tipo de lleno de pasión no se debe confundir con lo que llamamos la pasión de Cristo. La definición bíblica
de la pasión de Cristo se encuentra en Isaías 53, versículos 4 al 12. Y este miércoles pasado tuvimos noche de Santa Cena y sanidad y donde experimentamos y recordamos lo que Jesús hizo por nosotros. La pasión de Cristo, esa palabra pasión se deriva de una palabra en latín que es passio. Passio quiere decir sufrir o perseverar. Y es ejemplificado en los eventos acerca de la muerte de Jesús, desde el jardín de Getsemaní hasta su muerte en la cruz. Pasión de Cristo. Entonces, lo que realmente tenemos hoy día, entendiendo la palabra pasión, tenemos una mal traducción de esa palabra. Entonces, por decirlo de esa manera, la pasión, o sea, sufrimiento de Jesús, no se debió a la pasión una fuerte emoción, sino un propósito firme de redimir la humanidad a Dios Padre. Entonces tenemos esas dinámicas, lo cual queremos aclarar dentro de nosotros y entender muy bien de lo que se quiere decir. ¿Por qué? Porque hablar de pasión humana nos lleva hacia el pecado. Hablar de pasión de Cristo es hablar de un sufrimiento que trae redención para toda la humanidad. Pero el enemigo y la sociedad quiere intercambiar palabras para que menospreciamos la obra de Cristo en nuestras vidas. Y otro, en esa misma línea de pasión, no en sufrir, sino pasión de una sensación, encontramos la frase bíblica también donde dice arder con pasión. La Escritura también usa esa frase en varias ocasiones. Y esa traducción referente a lo que es pasión, pero de una manera distinta. Eso quiere decir, es un sentir o tener una sensación o una emoción o deseo romántico y comúnmente sexual, o puede ser una expresión de ira, lo cual que es incontrolable. Arder con pasión, que mi emoción, la naturaleza pecaminosa en mí ha llegado a un nivel donde ni yo puedo controlarlo y es totalmente abierto para que todos lo puedan tomar cuenta. Entonces, en base a esas definiciones, la pregunta clave para nosotros el día de hoy es, ¿eres una persona apasionada? ¿Eres persona llena de pasión? ¿O llegas incluso hasta arder? En las listas de los versículos claves, como les mencioné en Gálatas, 1 Corintios y en Apocalipsis, encontramos 11 ejemplos. Y no se limita solamente a eso, pero que Pablo usa para mostrarnos dónde llegaremos si no se establece un límite o unas normas sobre nuestra pasión. Como podemos ser apasionados, pero si no hay algo que nos dirige, si no hay algo que nos mantiene en orden, podemos llegar a vivir bajo esas pasiones, lo que Pablo lo llama las obras de la carne. Incluso está y forma parte de la lista de los pecados y las obras que nos separan de la gloria de Dios. Si estudiamos los versículos y la palabra, interesantemente las primeras palabras en esas listas se trata con la pureza. Y más específico, se trata con la pureza sexual. Acompáñame a Gálatas 5, nuevamente, 19 al 21. Dice Pablo lo siguiente: las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes le he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pudiéramos realizar un estudio de cada palabra que se encuentra en Gálatas capítulo 5, 1 Corintios 6 y Apocalipsis 21. Pero la verdad, sería muy largo la prédica, sería muy largo el estudio, pero también sería un poco redundante. ¿Por qué? Porque la mayoría de esas palabras se define con dos palabras que menciona aquí.
o son expresiones del mismo árbol. Entonces, lo que vemos en las palabras que se da definición en griego, las palabras que incluyen las demás palabras en las listas que encontramos y habla de la pureza sexual, es fornicación y lascivia. Fornicación y lascivia. Yo les invito a que tomen nota. ¿Por qué? Porque esas cosas están impactando en nuestras vidas de un grado que ahorita vas a dar cuenta. Primero tenemos la palabra fornicación. Fornicación, y muchas personas actualmente hemos reducido la definición de esa palabra al entendimiento de impureza sexual entre solteros o entre personas. Y eso es una definición muy limitada y muy reducida. ¿Por qué? Porque bajo esa palabra fornicación en griego es donde se derrama y donde se conecta todos los demás actos o pecados sexuales. La palabra, la definición bíblica de esa palabra es porneia. Porneia quiere decir inmoralidad sexual, fornicación o falta de castidad. Incluye entonces, ¿qué significa eso? Incluye relaciones sexuales fuera del matrimonio o antes del matrimonio. Incluye también el adulterio, relaciones con el mismo sexo, hombres con hombres, mujeres, con animales y con uno mismo. Y ahí, interesantemente, es donde nosotros derivamos la palabra pornografía. ¿Por qué? Pornografía son imágenes que traen inmoralidad sexual o imágenes que son utilizados de o para fornicar. Entonces ahí vemos lo que es todo esto conjunto, ¿verdad? Bueno, punto aparte, una nota, mientras que estamos mencionando pornografía, existe una pandemia de que nadie se menciona o muy pocas personas dan cuenta. En mi estudio yo encontré un estudio o una encuesta, más bien, acerca hecho por Barna y Covenant Eyes, Ojos de Pacto. Es una aplicación hecha por cristianos para traer esta libertad y disciplina en la área de la pornografía. Y Barna es una organización cristiana que hace estudios a lo largo, hablamos de décadas, más de 40 años. A lo mejor incluso hasta más, que tienen datos y conceptos acerca del evangelio en todo el mundo y cosas y lo que impacta y lo que afecta a la iglesia cristiana mundialmente. Y bueno, ellos hicieron un estudio, una encuesta acerca de la pornografía en Norteamérica y también cómo afecta a la iglesia cristiana. Y tienen no voy a compartir todos los datos porque es un estudio muy largo y muchísima data, pero lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Hay cerca de 42 millones de sitios de pornografía en el Internet. Total, cerca de 370 millones de páginas de porno. La industria de porno gana más dinero anualmente que el NFL, que es el fútbol americano, NBA, que es el básquetbol, y MLB, que es lo de béisbol, ¿verdad? Todo en un conjunto. 47% de familias reportaron que la pornografía es un problema en su hogar. 68% de hombres que asisten a la iglesia regularmente y más de 50% de pastores cristianos ven pornografía regularmente. 59% de pastores reportaron que hombres de la iglesia buscan consejos sobre ese tema. 55% de hombres casados y 25% de mujeres casadas admitieron que ven pornografía mínimo una vez al mes. 55% de los hombres casados y 25% de mujeres casadas consumen pornografía mínimo una vez al mes. Solo 13% de mujeres cristianas dicen que nunca han visto pornografía. Eso quiere decir que 87% de mujeres cristianas lo han visto. Eso es una gran enfermedad, eso es un gran dilema dentro de la misma iglesia cristiana. Entonces, eso es la primera palabra que es
porneia, fornicación. La segunda palabra es lascivia. La palabra lascivia en griego quiere decir sensual, libertinaje o ser sucio. Es la misma palabra donde se derive lo que nosotros hoy en día entendemos lo que es ser sexy. La otra palabra que Pablo usa aquí es muy similar a esa palabra de lascivia, e incluso es un conjunto, y se puede verlo en Concordancia Strong's 167, y la palabra se utiliza porque se usa también para describir una herida que tiene pus. Esa palabra es interesante porque también describe un árbol que nunca ha sido podido, o un material o lugar que ha sido descuidado o no limpiado en mucho tiempo. Entonces, cuando estudiamos palabras, muchas veces es bueno ver la pro y la contra, o lo que es sinónimo o antónimo. Su antónimo de esa palabra en griego de lascivia, su antónimo es kataros. Kataros quiere decir puro o pureza. Y ese término se utiliza comúnmente en contratos de viviendas para describir una casa que se deja limpia y en buen estado para la entrega. Pero el uso más notorio de esa palabra, que es puro y pureza en griego, se refiere a la limpieza ceremonial que da derecho a una persona a acercarse a sus dioses. La impureza, lascivia, entonces es aquello que incapacita a una persona para presentarse ante Dios. Ok, Natán, eso está bueno, pero ¿qué quiere decir? Entonces, es un gran dilema que hemos permitido dentro de las casas cristianas, dentro de las familias cristianas, dentro aquí mismo, entre nosotros, que creemos que es natural y común de consumir pornografía y sentirse sexy para los demás. En otras palabras, tenemos que tener mucho cuidado en la descripción de la manera en cómo pensamos, describimos a las personas y cómo nos presentamos ante aquellos que están en el mundo. Yo he escuchado cristianos decir, ay, mira, mi hija está bien sexy. Es que yo entiendo que en la cultura mexicana queremos decir algo coqueta, que está bonita, etc. Pero si realmente entendemos la palabra que es en inglés, que se derive también de ese mismo concepto, quiere decir que es apto para tener sexo con. Eso es lo que quiere decir sexy. Está bien guapo, bien guapa, está listo. A mí me gusta acostarme con él, con ella. Eso es lo que quiere decir. Y la palabra más puro en su sentido se encuentra aquí. Es lo que está diciendo Pablo. Es una impureza dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Y una nota aquí que un sinónimo, una expresión, el verbo de esa palabra de pureza que encontramos aquí, que es lo opuesto totalmente de lascivia, quiere decir purificar, purgar o podar. Es lo mismo que vemos la palabra utilizada cuando Jesús está hablando en Juan 15, versículo 2. Que el árbol va a ser podar. Vamos a podar el árbol. O sea, podada. ¿Para qué? Para que pueda traer mayor fruto. Que va a estar cuidado. Va a estar limpio. Entonces, cuando decimos que esas cosas existen, es dando referencia a lo más profundo de la palabra, que es o no es apto para presentarse ante Dios en su presencia. ¿Por qué Pablo entonces está escribiendo esas cosas a la iglesia? Está escribiendo a las iglesias que están en Galacia, las iglesias que están en Corinto. Y si recordamos de la semana pasada, les dije que Galacia es la área norte del Imperio Romano. Y Corinto también está dentro del Imperio Romano. Es que para entender por qué Pablo lo escribe a la iglesia, tenemos que entender un poquito de la historia y un poquito de la cultura. Hay gente que dice que el pecado sexual es más abierto hoy que antes. Yo los desafío y los exhorto que yo creo que eso no es verdad. El pecado sexual no está más amplio hoy día, solamente hay mayor acceso a ella, pero siempre ha estado presente.
Estudia Génesis 19, versículo 5. Unos ángeles se presentan, ángeles de Dios se presentan ante Lot, van a su casa y él tiene que esconderlos dentro de su casa porque los hombres de la comunidad se acercan y quieren tumbar la puerta. Y ahí dice en versículo 5, déjenos tener relaciones sexuales con los hombres que están dentro de su casa. Y si lees la historia, dice, no, mejor lleva a mi hija. Chis, ¿qué onda? ¿Verdad? No, mejor lleve ella, haz lo que quieras con ella. Pero esos hombres no los tocas porque ellos son hombres piadosos, son hombres de Dios. Y después dice, los días de Noé. Ve, estudia Génesis, capítulo 6, versículos 5 a 7. Dice que era tan grande la maldad de las personas. Era tan grande que Dios dijo, no quiero más, me arrepiento, lo siento que hizo la creación, entonces voy a quitar la humanidad. Pero Noé tuvo gracia, favor en los ojos de Dios. Y después, más adelante, en Mateo 24, 37 al 39, Jesús mismo habla y dice, en los últimos días vamos a regresar como si fueran los tiempos de Noé, donde hay gente lleno de pasión, lleno de ira, lleno de esa pasión sin límite. Y Pablo era apóstol, recuerda, para los gentiles. Entonces él está escribiendo a las iglesias dentro del Imperio Romano. Y ahí en esos tiempos, desde hace muchos años antes de Pablo, incluso ahora y en el presente, cada cultura pagana vivía con libertinaje abierto. Cada cultura pagana de alguna forma tenía una expresión sexual abiertamente ante los ídolos, ante los dioses, ahí como pueblos. Pero fueron los romanos quienes que lo hicieron más abierto, invitaban a más personas a participar en ello. ¿Por qué? Porque era parte de la práctica común. Incluso una señal de aquellos con mayor recursos. Fiestas desenfrenadas, orgías, que quiere decir es una fiesta con sexo y drogas y emborracheras. Tenían sus estatuas sin ropa, tenían sus pinturas de personas sin ropa, y hemos clasificado eso como que arte o algo cultural del ser humano. Pero si vemos la historia, lo cual que yo he estudiado de la historia, porque tuve que estudiar en la escuela diferentes niveles en arte avanzado, tenemos que ver la cultura y el porqué de mover todo eso, porque era una expresión abierta de la carne. Por eso se llama carnaval, las fiestas de la carne. Y incluso en esos lugares, muchas de esas personas tenían varias parejas sexuales. Hombres y mujeres, mujeres con mujeres, hombres con varias mujeres, incluso con varios hombres, incluso hasta con animales. Y si estudiamos lo que eran los César, varios de los César eran homosexuales. Entonces, esa es la cultura donde vive Pablo. Es la cultura donde están plantando iglesias y está creciendo el evangelio dentro de los gentiles, dentro de los paganos. Entonces Pablo, predicador y evangelista a ellos, da enseñanza y claridad de lo que es ahora ser de Cristo. Los que somos de Cristo no participamos en esos tipos de fiestas. Los que son de Cristo no participamos en ese libertinaje, estas cosas abiertas, fornicación, porneía. No es parte de nuestras vidas. Que el cristiano no puede y no debe y ni siquiera debe querer vivir de la misma manera. Pero está dando instrucción a las iglesias en estas zonas. ¿Por qué? Porque culturalmente era lo común. En Corinto, tú puedes escoger un templo, tu diosa o el dios que tú adoras, entrar en los templos y tenían prostitutas dentro del templo para tener relaciones sexuales en el altar para purificar tu culpa, tu vergüenza y tu pecado. Era parte tan común en la cultura de tener esas expresiones y libertinaje tan abierto que Pablo ahora está diciendo, no, la manera en como nosotros vivimos es diferente. Entonces, en otras palabras, una de las señales de que si alguien realmente era de Cristo y era un cristiano verdadero, que eran
heterosexual que un hombre con una sola mujer, eran modestos en su vestimenta, tenían dominio propio y solo tenían relaciones sexuales dentro del matrimonio. Y eso era un shock cultural totalmente distinto, mostrando que la iglesia cristiana es diferente, puro y santo, porque Dios es un Dios de orden y Dios de un amor verdadero. Ahora, describiendo cómo la cultura en ese entonces, ¿te parece familiar algo? Actualmente estamos viviendo en tiempos cuando hay más libertinaje abierta en la cultura, que incluso ahora que es legal socialmente en la sociedad, que incluso dentro de la misma iglesia cristiana que se llama, cuyo nombre cristiano, que permiten tales actos dentro de las familias cristianas. Y ya acabo de leer los datos de cómo se ve lo que es la pornografía dentro de la misma iglesia cristiana. Yo personalmente, yo he conocido y conozco pastores que han sido removidos de su lugar de influencia por causa de esos pecados. Tengo amigos míos que han sido sentados del ministerio, ahora en la fecha actual, que están divorciados de sus mujeres y viviendo en libertinaje y ahora regresaron al mundo. ¿Por causa de qué? Por tener y ser llenos de pasión y arder con pasión y seguir el camino de la naturaleza pecaminosa. Es algo real que tenemos que reconocer que está pasando dentro de la iglesia cristiana. Y algo que mi esposa y yo hemos escuchado en nuestro espíritu últimamente, que ahora es el tiempo que vamos a corregir el camino. Vamos a enderezar nuestras sendas. Vamos a reconocer quién es Dios, cuál es su palabra que nos enseña a nosotros para que igual como en los tiempos de Pablo, vamos a ver a la luz del mundo, tal vez como unos fanáticos, pero vamos a caminar en pureza sexual. Vamos a caminar en pureza ante Dios, porque eso es una expresión de cómo es ser un cristiano. La pureza se encuentra en Cristo. Cuando el mundo dice que es la norma, cuando el mundo dice que es lo natural, lo común, porque se siente bien. Claro que sí se siente bien. ¿Por qué? Porque es la naturaleza pecaminosa, es la lucha dentro de tu carne y tu espíritu. La pregunta clave ahora entonces, que estoy mencionando esas cosas y unos se sienten desafiados, avergonzados, pero no es como para avergonzar a nadie. No hay condenación por aquellos que están en Cristo Jesús. Si te sientes incómodo, incómoda, tal vez es porque has permitido esas cosas en tu vida. Entonces, ¿qué pasa si has experimentado la impureza sexual en tu vida? O si estás pasando por esa batalla actualmente. Estás batallando con ello. Una nota, punto aparte. Hay una diferencia entre la pureza y la virginidad. Muchas personas creen que porque son vírgenes, que son puros. Ser virgen es una expresión de la pureza, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque tú puedes ser virgen e impuro en tu mente, en tu corazón. Hay buenas noticias. Si has batallado con eso, si existe, yo sé que existe dentro de nuestra iglesia, por eso estamos tocando ese tema, no para avergonzar a nadie, como le dije, para traer libertad. Pero tienes que querer ser libre. Hay libertad para ti hoy. Entonces, ¿cómo puedo ser libre? ¿Y cómo puedo someter a mi carne a caminar hacia la pureza sexual, hacia la pureza en mi corazón y en mi mente? 5 cosas que quiero mencionar de manera práctica. Anótalos, te va a ayudar. Número 1, admitir que eso es un tema dentro de la iglesia y dentro de tu casa. Yo, como pastor principal, estoy diciendo que eso sí existe dentro de la iglesia cristiana y también sí existe dentro de Gente en la Roca. No es regaño, pero como un buen doctor tenemos que decir, hay algo. Pastor Héctor, mi cuñado, él es fumigador. Necesito admitir que hay plaga de cucarachas en mi cocina. Si no lo puedo admitir, va a seguir.
Necesito admitir que hay una enfermedad para que yo pueda ir al doctor y recibir mi tratamiento de medicina. Necesito confrontar mi orgullo, necesito confrontarme a mí mismo y admitir que, ¿sabes qué? Eso sí existe. Estoy pasando por eso. Ser hombre y mujer suficientemente maduro, admitir que algo está presente. ¿Ok? Muy bien, reconocer dónde estás. Número 2, arrepiéntete y luego confesarlo a alguien. El arrepentimiento es confesarlo a Dios, que Él murió por tus pecados, cada uno de ellos. Cristo murió en la cruz y la verdad te hace libre. Conocerán la verdad, quien es el Espíritu Santo de Dios, te guía a toda la verdad. Pablo dice que yo voy a empujar hacia una meta, es conocer a Cristo y vivir para Él. Pero Santiago 5:16 nos enseña que debes confesarlo a alguien más. Un hermano, un mentor, un papá, alguien, un pastor que puede caminar contigo. Confesarlo a alguien más. ¿Por qué? Porque la confesión del pecado a Dios trae salvación. Pero el pecado confesado al otro trae sanidad. ¿Por qué hay tantos cristianos que batallan en eso dentro de la misma iglesia cristiana y en las familias cristianas? ¿Por qué? Porque realmente no quieren dejarlo. Hay unos sí que batallan, yo he platicado con ellos, que batallan con eso. Dice, yo quiero ser libre, pero no puedo porque soy adicto a esas cosas. Pero hay una gran cantidad de personas que se sienten tan bien en su pecado que nada más cargan con la culpa cada vez que lo practique. Y han llegado a un estilo de vida de confesarlo y seguir en ello. De confesarlo y seguir en ello. Eso no es un arrepentimiento verdadero. Eso solamente es la culpa y vergüenza. Es como un niño que tiene su mano dentro de la jarrita de galletas o en el almacén y está sacando los dulces y lo atrapa y dice, ya te vi. Sí es cierto, perdóname. Pero su corazón lo quiere. Su carne lo anhela. Su mente quiere averiguar qué hay ahí. Eso no es arrepentimiento. Un ejemplo de arrepentimiento verdadero es el ejemplo del hijo pródigo. Que él regresó a casa, llegó y se cayó a las rodillas del padre y dice, he pecado contra usted y contra el cielo. Es entender que tu pecado sexual, que tu impureza, que querer ser y llamar la atención a otros, lascivia, el deseo de ser sexy, que alguien más te ve, que no es tu esposo, que no es tu esposa. Llamar la atención para que tu identidad está inclinado a eso. Eso es un pecado contra tu Creador, contra el trono del cielo. Por eso el hijo pródigo que ha pecado contra el cielo, donde existe la autoridad, la creación, el Creador del mundo. Fuimos hechos a su imagen. Y violar la imagen de Dios es el pecado principal. Hasta que llegas ahí, que te da asco de pensar y vivir así, no estás viviendo un arrepentimiento verdadero. Solamente es culpa y vergüenza. Pero cuando tú buscas ayuda, entrega cuentas a alguien más. 70 hasta 85% de las personas quienes tienen un mentor, padre, pastor, alguien con quien entregan cuentas de esas cosas, fueron libres y siguen en libertad. Hay varios en nuestra iglesia, gracias a Dios. Hombres y mujeres que han sido liberados de esas pasiones, de ese arder con pasión, esos deseos y anhelos. Número 3. Escucho gracioso lo que voy a decir, pero es cierto. No comes de ese árbol. No comes del árbol. Génesis 3:6. Y ella vio que el árbol era bueno para comer y apetecible a los ojos. ¡Ay, qué bonito! ¿No lo ves? No es tuyo. Esa mujer no es tuya. Ese hombre no es tuyo. No lo veas. No es tuyo. Es fruto prohibido. Apártate. Apártate de ello. Job 31, versículo 1. Desarrolla un pacto con tus ojos y entrena tu mente
Yo he hecho pacto con mis ojos, no voy a mirar a una jovencita, no voy a ver otra mujer. Lo práctico, tapar tus ojos. Yo lo hago muy a menudo. Pregunta a mi esposa, pregunta a mi hijo. Lo he enseñado a él igual, a hacerlo igual. Mirar en otra dirección. Sale un comercial, tapa los ojos, yo miro a mi esposa. O yo, si mis hijos estábamos juntos, miramos uno al otro. No vamos a mirar esas cosas. Entregamos cuentas unos a los otros. Que estás ahí en el público, es que está por todo lado. Vas al restaurante y están las pantallas, están algo, y está el cuchi y baile. Cambia de silla. Yo me levanto, pongo a mi esposa enfrente de la pantalla o doy mi espalda a la pantalla y miro solamente a ella si estamos de nuestra cita o incluso como familia. Cambiamos de lugar. Una vez salimos del restaurante. ¿Sabes qué? Aquí no, ya vamos a otro lugar. Aquí no es un ambiente familiar. A mí no me da pena, vergüenza. Yo he dicho los meseros, yo estoy pagando aquí. Si quieres mi dinero, yo lo invito. Por favor, ¿pueden bajar esa música? Están hablando de cosas así indebidas. Yo le he dicho a los meseros, por favor, dices al manager que ese tipo de video no trae ambiente familiar. ¿Le puede cambiar, por favor? Aquí estoy con mi hija, estoy con mi esposa, estoy con mis hijos. Sí, cómo no. Y lo cambian. Y si no, les digo, ok, si no lo pueden cambiar, pues dame otra mesa. No me voy. Pongo mi dinero en otro lugar. Es vivir conforme a los estándares de Dios y no temer la opinión de los demás. Número 4. No coqueteas con el pecado. 1 Corintios 6, 18 dice, huye. Es una exclamación. Huye de las pasiones juveniles, de las pasiones sexuales, de todo lo que arde en tu corazón. Huye de ello. En punto aparte, el mismo contexto, dice Pablo a los jóvenes, a los novios, si arde en tu corazón estar con tu virgen, o lo que es la señorita, o que es esa mujer, mejor cásese. Papás, tenemos que enseñar a nuestros hijos cómo ser puros, pero también dar permiso. ¿Por qué? ¿Cuál es lo bíblico? La respuesta en contra de arder con pasión. El matrimonio, casarse, experimentarlo con la persona con quien amas. Por eso también no es la única razón, pero es una de las razones en por qué Dios nos dio el matrimonio, para que no estamos andando en esos tipos de pecados. No coquetees con el pecado, huye de ello, sepárate de las cosas. Yo tengo candados en todos mis aparatos. En mi laptop, en mi celular. He enseñado a los pastores igual. Que mi cónyuge está conmigo, mi esposa está conmigo. Ella tiene las claves, ella tiene mis códigos. En la casa yo no tengo lugar para esconderme. Y cuando estoy trabajando en mi computadora es una área abierta donde ella puede entrar, mis hijos pueden entrar, pueden estar detrás de mí, pueden estar mirando. Mi esposa igual. Hay personas que dicen, pero eres tan débil. No, soy tan sabio. No des lugar al diablo. Si puedes evitar el pecado de mañana, hoy mejor elimínalo totalmente. Amén. Número 5. Entonces, ¿qué debo que hacer? Perseguir amor, paz y dominio propio. Que son parte de los frutos del mismo Espíritu Santo. Busca y mantiene una relación con el Espíritu Santo de Dios y la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es a través de ello que vas a mantener la libertad, que vas a seguir libres. Estamos siendo bombardeados de esa información diariamente. Ahora en el mugre de YouTube hay comerciales que ponen todas esas cosas. O sea, está por todo lado. No te engañes. No eres tan fuerte, ni yo. Por eso establecemos una buena cultura en la casa, en la iglesia. Y nos rodeamos con hombres y mujeres que son temerosos de Dios y vamos buscando a Él. Amén. En conclusión, quiero leer, para terminar, 2 Corintios 5, 10 al 11. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Así que, puesto que conocemos el temor del Señor, procuramos convencer a todos,
Para Dios es evidente lo que somos y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes. Nos ponemos de pie, por favor. Quiero invitar a cada uno de ustedes, mientras que estoy hablando de ciertas cosas, hay algo en ti y dices, híjoles, necesito ayuda con eso. Que levantes tu mano ahora mismo. Aquí en el altar hay personas que vienen, estamos preparados, estamos orando por ti, pero tienes que reconocer, admitir que hay un detalle, que hay un problema. Quiero que levantes tu mano, no para avergonzarte, sino para traer libertad a tu vida. Ahora pasa aquí, queremos orar junto contigo. Gracias, Señor. Gracias por aquellos que están llegando en este momento. Gracias por aquellos que están también escribiéndonos en el chat. Puedes escribir en el chat, puedes pedir oración ahí mismo en línea. Y oramos, decimos, gracias, Jesús, por lo que hiciste por cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor, por nuestro pecado. Llénanos de tu pasión, Señor, no la pasión de la naturaleza pecaminosa. Perdónanos, Señor, por nuestro pecado. Perdónanos, Señor, por caminar conforme a nuestra naturaleza, conforme a nuestra pasión humana. Perdónanos, Señor. Ahora ayúdanos a ser valientes. Caminamos hacia ti, que tú eres santo. Deseamos ser como tú, Señor. Gracias, Señor, que estás trayendo libertad, estás trayendo pureza, estás trayendo purificación, pudiendo nuestras vidas, Señor. Ahora dice la Escritura, nueva criatura es. Lo viejo ha quedado atrás, ha llegado lo nuevo. Caminamos hacia ti, Jesucristo. Espíritu Santo trae amor, pureza, paz a nuestros corazones, dominio propio. Que eso remueve todo espíritu de lujuria, de lascivia. Yo declaro libertad en el nombre de Cristo Jesús hoy. Y todo hombre y toda mujer que está batallando con pornografía, que se rompe ese espíritu, esa adicción en el nombre de Cristo Jesús. Que conocemos a ti, Jesús, la verdad, y tú nos haces libre. Gracias, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos, decimos, amén, amén.